¿Qué tal? Buenas tardes. Comenzamos una semana, pero esta es diferente. Empieza la desescalada en general con pequeñas muestras de ir recuperando la nueva normalidad poco a poco en todo el país. Es la fase 0. Según se vaya viendo la evolución, se va a decidir qué comunidades pasan a la fase 1. Aquí en Canarias, La Graciosa, El Hierro y La Gomera ya han entrado directamente en la fase 1 junto con Formentera. Son los primeros lugares del país que dan ese avance y con ello tienen una situación más adelantada para determinadas actividades. La Graciosa, como decimos, estrena fase 1 de la desescalada. Vámonos hasta allí. En la octava isla pueden abrir los comercios y las terrazas de los restaurantes hasta la mitad de su capacidad. En la octava isla, Salvador Cruz, han reabierto los negocios. Cuéntanos. Los negocios, Pilar, buenas tardes, no han abierto sus puertas, no les salen, dicen, las cuentas. Lamentan que sin turistas no hay negocio, así que la fotografía que nos hemos encontrado aquí en la octava isla después de 50 días de confinamiento es la de bares, cafeterías, restaurantes, negocios de alquiler de bicicletas o souvenir cerrados. Los pequeños comerciantes pendientes de que se permita la movilidad entre islas para reabrir sus negocios. Los grasoseros y grasoseras que están ya en la fase 1 de la desescalada la afrontan con sentimientos encontrados. Por un lado, satisfacción por poder salir ya a pasear, a hacer deporte o encontrarse incluso con su familia tanto dentro como fuera de casa, hasta 10 personas, pero por otro lado, preocupación porque quieren que La Graciosa, la octava isla, siga libre, Pilar, de contagios. Y en El Hierro, situación similar, algunos comercios abiertos, otros han decidido esperar para hacerlo porque algunos empresarios consideran que no es rentable en estos momentos. Aridia Marichal, esta fase 1, ¿en qué se ha notado en la isla? Buenas tardes, pues El Hierro ha arrancado esta primera fase con un movimiento progresivo a lo largo de la mañana, una sensación de ir paso a paso. La principal novedad, la reapertura de los comercios, también de las cafeterías y las terrazas, eso sí, con limitación en el aforo y reajustando los servicios y los horarios. Los vecinos también han cumplido llevando mascarillas, guantes y ese distanciamiento social en una primera fase en la que también han surgido las primeras dudas. La Dirección Insular de la Administración General del Estado ya maneja esas dudas que ha elevado al Gobierno central y seguirá informando a la población. Y nos vamos ahora a La Gomera. Patricia Clemente, ¿cómo ha ido esta primera mañana? Pues similar a las otras islas, compañera, lo cierto es que aunque las terrazas han estado llenas, son muy pocas las que han decidido abrir en la capital Gomera. Solo en San Sebastián fueron el 42% de las empresas las que solicitaron la prestación por el cese de actividad y el 58% presentaron ERTES. Muchos dicen que aunque se haya ampliado al 50% la ocupación, tampoco les sale rentable abrir las puertas. Tiendas de deportes, de zapatos, de perfumes, sí han abierto. Mayores, niños y deportistas cumpliendo con las franjas horarias han llenado desde primera hora de la mañana las calles de la capital. Recordemos que la isla de La Gomera fue el primer punto de España donde se registrase un caso de coronavirus. El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, decía esta mañana para una entrevista en el Buenos Días Canarias que ser una de las primeras islas en entrar en esa primera fase es un premio al haber hecho bien las cosas. Hemos visto ya las 3 islas que han comenzado en la fase 1, pero para el resto entramos en la fase 0. Es el primer día de la desescalada. Hay muchas dudas. En el siguiente gráfico les vamos a explicar algunos detalles que se recogen en esta fase. Comenzamos hablando de los comercios. Se permitirá la apertura de aquellos que tienen menos de 400 metros cuadrados. Se podrá acudir a ellos tan solo con cita previa y solo se podrá atender a los clientes en función del número de empleados. Es decir, tan solo se permitirá la entrada de un cliente por cada empleado y siempre, eso sí, que se guarden las distancias de seguridad. En cuanto a las peluquerías, algo que pedían muchos, ya pueden abrir sus puertas desde hoy y atender a los clientes, pero tan solo se permitirá el acceso si se tiene cita previa. En los centros también se han tomado medidas de protección para su apertura y en el caso de profesionales de estética y fisioterapia tendrán que hacerlo con protección individual. ¿Qué pasa con los restaurantes y cafeterías? Pues también abrirán si lo consideran, pero tan solo se permitirá
para la entrega de comida a domicilio. Los clientes no podrán quedarse a comer en ellos. Si tiene un huerto, se podrá acudir a él para trabajar la tierra, tan solo si están en el mismo municipio o en uno adyacente. Los archivos, aunque sea más en consulta telemática, también podrá acudirse al centro, pero siempre con cita previa, y solo se permitirá la consulta de hasta 10 documentos. En el transporte público, desde hoy es obligatorio el uso de mascarillas. Y también novedades para los deportistas profesionales: podrán entrenar al aire libre siempre que cuenten también con un entrenador y el deporte se practique con mascarilla como medida de prevención. Pues como les decimos, a partir de hoy todos los usuarios del transporte público y colectivo deberán llevar esa mascarilla de forma obligatoria. La apertura adicional de pequeños comercios de hasta 400 metros cuadrados aumenta el movimiento de viajeros y es necesario reforzar la protección. Para facilitar el cumplimiento de la medida, ya se están repartiendo en los principales núcleos de transporte de Canarias 650.000 unidades. La obligación se extiende tanto a los servicios terrestres como al transporte aéreo y marítimo. Vamos a comenzar esta semana contándoles también los contagios que hay por coronavirus en nuestro archipiélago. Según las últimas cifras, en Canarias hay 2.225 casos, 141 personas han fallecido y 1.166 han recibido el alta. Y en cuanto a la evolución diaria por comunidades autónomas, en España hay más de 218.000 casos diagnosticados, más de 25.000 muertos, y por comunidades autónomas vemos que Madrid sigue estando a la cabeza con más de 62.000 casos, seguido por Cataluña con más de 50.000. Castilla y León es la tercera comunidad autónoma que más casos registra, más contagios con más de 17.000, seguida por Castilla-La Mancha, País Vasco y Andalucía, y la Comunidad Valenciana tiene más de 10.400 casos registrados. En cuanto al número de casos por cada 100.000 habitantes, vemos que Madrid en este momento ya no está entre las comunidades con una mayor incidencia. Sí, Castilla y León, La Rioja, País Vasco, Cataluña. Y en cuanto a Cantabria, Murcia, ya vemos que tienen muchísima menos incidencia, y Canarias está entre las últimas. En menor caso por cada 100.000 habitantes, hablamos exactamente entre 3 y 13 casos por cada 100.000 habitantes en nuestro archipiélago. Si miramos a las cifras en el mundo, más de 3,5 millones de personas se han contagiado por el coronavirus, 247.630 han fallecido por culpa de este virus y más de 1 millón han recibido el alta. Si miramos a ciertos países, la evolución en concreto en Estados Unidos, hay más de 1 millón de casos y 67.682 personas han fallecido. En China se mantiene la cifra, 83.964 casos y más de 4.600 fallecidos. Venimos a Europa. En Alemania, más de 6.800 fallecidos, mientras que en Francia la cifra asciende a más de 24.000, casi 25.000. En España, 218.000 casos, más de 25.000 fallecidos, más de 28.000 fallecidos en Italia. En Reino Unido ya superan los 28.000 fallecidos, un país donde hay 187.842 casos de coronavirus detectados. Se cumple una semana desde que los niños pueden salir de casa con un adulto a dar un paseo. Llevaban más de un mes sin contacto con el exterior. ¿Y qué ha supuesto eso para ellos? Vamos a preguntárselo al pediatra Luis Ortigosa, que es presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría y también es miembro del Comité Técnico Asesor del Gobierno de Canarias. Doctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes, saludos. Bueno, como decimos, los menores de 14 años salieron a la calle después de más de un mes y medio en casa y quizás esa salida no ha sido como ellos esperaban, de ir a jugar con los amigos, pero es necesario, ha sido un alivio para ellos, ¿no? Para ellos y para los padres. Y era una medida que había que tomar ya. Y yo creo que después de 6 semanas los chicos han estado y las chicas han estado muy bien en casa, han hecho pues hasta las tareas que tenían que hacer, pero ya necesitaban salir al aire libre y ya lo están haciendo. Y esto, bueno, pues esperemos que sea el comienzo del final. Y para ellos durante estos días es importante mantener la rutina. No sé si nos puede dar brevemente algunos consejos para que sigan estudiando todos los días de forma telemática, cumpliendo unos horarios de sueño, de comida también y de ejercicio, ¿no? Cierta rutina deben mantener. Muy bien, usted lo ha dicho todo lo ha dicho usted, y es exactamente eso. Es decir, hay que mantener la misma rutina como si estuviésemos yendo al colegio. Es decir, no podemos levantarnos a las 10 de la mañana,
Nos tenemos que levantar a la hora que habitualmente nos levantábamos antes, quizás media hora más tarde, vamos, tampoco hace falta madrugar porque hay muchos que tienen los colegios lejos, tenían que coger guaguas, ahora no hay que coger guaguas, pero por lo menos yo creo que a las 8 es una buena hora para estar todo el mundo en planta, desayunar, prepararse, hacer la tarea a lo largo de la mañana, y tener todo el tiempo que estamos diciendo, comer saludablemente, hacer ejercicio físico, salir fuera a espacios públicos, los que estén cerca de la costa, pues cerca del mar, monopatines, pelotas, bicicletas, pero por favor, recuerden, chicos, y recuerden, padres, distancias de seguridad, que en estos días yo me he quedado muy asustado con lo que he visto estos días, ya no con niños sino con adultos, porque realmente era lógico que la gente quisiera salir, pero yo creo que hay que tomar más medidas, hay que tomar distancia. Esa distancia de los 2 metros es fundamental y hay que lavarse bien las manos, no hay que estar tocando todo lo que nos encontramos por los sitios, hay que usar mascarillas, todos los niños que puedan usar mascarillas, los niños pequeños y los niños y los adultos, usen mascarillas, por favor, evitamos que nos contagien y evitamos contagiar si estamos infectados. Esas son las recomendaciones que hay que estar repitiendo como un mantra, pero son las recomendaciones que nos están haciendo que salgamos de esta crisis con total seguridad. Medidas de seguridad y de higiene. Bien, doctor, no nos podemos olvidar de las vacunas porque el coronavirus ha hecho que muchas personas, muchos padres y madres se frenen a la hora de ir a los centros de salud a vacunar a los niños. Debemos tener eso en cuenta, el calendario seguirlo cumpliendo. Eso es fundamental. Es que es fundamental porque desafortunadamente tenemos cifras de esta semana en que han bajado las coberturas vacunales. Mire, yo le voy a poner un ejemplo. En Europa, desde hace ya muchos años, hay un brote importante de sarampión que no se controla. Fíjense, en el año 2011 hubo 30.000 casos de sarampión y esta mañana hemos tenido los últimos datos del año 2019 y ya hemos bajado a 17.000 casos de sarampión en Europa el año pasado. Y en España, el año pasado solamente tuvimos 300 casos, 292 casos, es decir, muy poquito, porque la cobertura vacunal en España es excelente. Aquí todos esos movimientos contrarios a la vacunación no tienen eco y la gente, los padres, vacunan adecuadamente a sus hijos. Pero fíjense ustedes una cosa, en 5 años se han multiplicado por 6 los números de sarampión en España. Si hace 5 años eran 50 y pico casos, el año pasado hubo 300, es decir, sin coronavirus ya hemos multiplicado por 6 y ahora para colmo hay padres que no están vacunando a sus hijos porque tienen miedo de acudir a los centros de salud y no pasa nada, se puede acudir a los centros de salud fundamentalmente para vacunar a los niños pequeñitos. Los niños entre los 2 meses y los 15 meses son prioritarios para vacunar y todos los centros de salud están perfectamente adaptados para que los padres puedan circular con sus hijos por lo que llamamos caminos limpios, es decir, zonas donde no hay posibilidad de contagio y a un niño de 2 meses, de 3 meses, de 4 meses, etcétera, hasta los 15 meses es importante vacunarlo. ¿Por qué? Pues porque si lo dejamos de vacunar en estos meses, quizás en otoño o el año próximo que vamos a seguir teniendo coronavirus, pues tengamos acompañando al coronavirus pues brotes de toferina, brotes de sarampión, brotes de otras enfermedades infecciosas que pueden ser prevenibles por vacunas. Por favor, padres, vayan a vacunar a sus hijos y si tienen dudas, llamen a sus pediatras, llamen a su centro de salud y digan de qué manera pueden ustedes acudir a ese centro de salud con total seguridad que lo pueden hacer. Importantísimo las vacunas, lo ha insistido usted, que está garantizada esas medidas de seguridad e higiene para poder vacunar perfectamente a nuestros bebés. Un asunto que salió a la luz, un comunicado hace unos días de la Asociación Española de Pediatría, un comunicado en el que mostraban la preocupación por un síndrome inflamatorio detectado en niños que podría estar relacionado con el coronavirus. En este momento, ¿debemos estar preocupados aquí en nuestro país, en concreto en Canarias? Yo creo que no. Yo creo que desafortunadamente ese era un comunicado interno de la Asociación Española de Pediatría, cuando en el Reino Unido, el lunes pasado, se hizo ese comunicado de que habían visto ciertos casos de síndromes inflamatorios importantes en algunos niños pequeñitos con COVID-19, pues la Asociación Española de Pediatría se hizo eco de esa noticia y a nivel interno, entre sus pediatras dijeron, ante esa posibilidad vamos a tener todavía muchísimas más alertas y vamos a vigilar a ver si no hay niños que aparezcan con fiebre alta, con dolor de barriga, con aparición de lesiones en la piel, con lesiones importantes y con un cuadro inflamatorio importante.
Eso es lo que hay cuadros que se llaman lo que se llama un síndrome de Kawasaki. Ese es el nombre de una enfermedad que vemos desde siempre sin coronavirus, y ahora, bueno, ahora estamos en tiempos de coronavirus y tiene que haber también algún cuadro de esto de síndrome de Kawasaki. En España tenemos afortunadamente muy poquitos casos de estos niños con este síndrome que han denominado síndrome de shock tóxico, y bueno, algunos de estos niños con estos síndromes eran, para colmo, COVID-19 negativos, es decir, que probablemente no fue el virus del coronavirus el que disparó su enfermedad, y en otros niños sí que lo tenían. Pero recuerden, y este es el mensaje más importante, los niños, y ya eso sí que son certezas que vamos teniendo desde finales de enero, que es cuando empezamos a tener casos de coronavirus en España, son los que se afectan con menor morbilidad, es decir, más levemente. Niños fallecidos por coronavirus, solamente tenemos registrados 4 casos en todo lo que va de epidemia, y son niños que además eran, no decimos niños pequeños, sino personas por debajo o niños por debajo de 15 años. Estos 4 niños tenían alguna patología de base, Sí. con los adultos, y el resto de los niños pues enferman de una forma afortunadamente más leve, sin complicaciones. Nos quedamos, doctor, entonces con ese mensaje. Muchísimas gracias, Luis Ortigosa, por atendernos. Que tengas una buena tarde. Muchas gracias a ustedes por la llamada. Un saludo. Continuamos contándoles que el Ayuntamiento de La Laguna ha culminado el expediente que permite dar vía libre a las obras del barrio de Las Chumberas. La demolición de los primeros bloques con aluminosis ya es una realidad. Toda esta actualidad los vecinos han recibido con alegría este anuncio en este periodo de confinamiento. Tras 11 años de espera, los vecinos de Las Chumberas ven un sueño cumplido. Llevan luchando tanto tiempo por una reedificación de sus hogares afectados por aluminosis, y en medio de una pandemia mundial han recibido esta gran noticia. Recibir esta noticia ha sido muy positiva y muy esperanzadora en estos momentos tan difíciles en los que nos encontramos. Ver que Las Chumberas se enciende esta luz, la cual esperamos tantos años. Incertidumbre, desconfianza y despedidas. Ha sido una década complicada para los vecinos de este barrio. También surgía el sentimiento de engaño, sufrido cada vez que recordamos las innumerables veces que nos dijeron que comenzaban las obras. Más de 160 viviendas vacías, llenas de recuerdo, y de las que pronto sus propietarios podrán volver a disfrutar. Tenemos mucha ilusión en ver nuestras casas nuevas, poder convivir de nuevo, con casas seguras, poder volver a la vida de nuestro barrio. Parques vacíos, locales cerrados y plazas sin niños. Una imagen que ahora representa el confinamiento, pero que siempre ha sido la habitual en este barrio fantasma. En medio de esta crisis surgen iniciativas de lo más curiosas. Hoy les hablamos de una televisión online que ha nacido en Tenerife. Se llama Canal Resistencia y no solo pretende entretener, sino también, Lidia Rodríguez, en potenciar el comercio local. Efectivamente, entretiene, forma, pero sobre todo realza los valores de nuestros productos locales y sobre todo da apoyo a los comerciantes de Canarias, ya que se pueden anunciar de forma gratuita en este canal de televisión online. Canal de televisión que nace gracias a la vocación de servicio público que han puesto en marcha un equipo de voluntarios solidarios. Se trata de un canal que se puede ver en internet prácticamente todos los días y en el que no se habla ni de la pandemia ni del confinamiento. En ese canal de televisión online se habla de recetas gastronómicas, de clases magistrales de artesanía y también de información práctica en general, todo para hacer más llevadero este confinamiento que nos está tocando vivir prácticamente a todos. Chicos, amigas, amigos, bienvenidos a La Ópera es la Pera. Es parte de la emisión del canal Resistencia, una televisión online que nace en Tenerife con vocación solidaria y en medio de esta situación de alarma. Decenas de personas comparten cada día sus aficiones, sus inquietudes y todo con humor e ingenio. Un grupo de amigos, lo que hemos hecho un canal de televisión para que la gente no esté todo el rato pensando en muerte, pensando en negativo, pensando en enfermedades, pensando estresado. El canal, en el que no se habla ni de la pandemia ni del confinamiento, tiene además un fin solidario: potenciar a los pequeños comercios de barrio que pueden anunciar gratuitamente sus productos. Junto a ellos, artesanos y artistas ofrecen incluso clases magistrales.
Somos gente corriente de andar por casa y nos hemos lanzado a tener una parrilla completa casi diaria, programas culturales, entrevistas, documentales, pues de todo. Hay de todo. Y lo que queremos con esto es que pequeñas empresas de las islas se puedan anunciar de manera gratuita. Para poder disfrutar de las emisiones solo hay que buscarlos en las redes sociales como Canal Resistencia. Prometen entretenimiento, pero sobre todo mucha ayuda para el producto local. La limitación de movimiento y el cierre parcial de las fronteras afecta de lleno a las agencias lingüísticas que organizan programas educativos en el extranjero y en Canarias. Este tipo de negocio trata de mantenerse a flote con las ayudas económicas del gobierno. La actividad de las agencias de idiomas ha quedado prácticamente paralizada. Trabajamos de forma conjunta con academias y universidades ubicadas en cualquier parte del mundo y abarcamos prácticamente todos los idiomas. Pero el cierre de fronteras y la limitación de movimiento desde el pasado 14 de marzo provocó numerosas cancelaciones. A eso se suma la prohibición de campamentos de verano para menores, que se implantó incluso antes del estado de alarma. Hemos tenido que proceder a la cancelación de todos los grupos escolares previstos para nuestros programas de inmersión lingüística de verano en Irlanda y el Reino Unido. Muchos de nuestros centros de educación secundaria, así como de estudiantes individuales, se han visto obligados a cancelar o a posponer las fechas que tenían previstas para el viaje. Complicado, dicen, mantenerse económicamente con estas condiciones. Algunas acuden a las ayudas del gobierno, las academias de idiomas se aferran a las clases por internet y todas confían en que la campaña de otoño-invierno les permita levantar el negocio. Con la crisis económica provocada por el coronavirus, ¿qué pasará con el mercado inmobiliario? ¿Caerán los precios de las viviendas, de los alquileres? ¿Será una oportunidad para los inversores? Vamos a hablar con Ramón Pérez, que es presidente de la Asociación de Empresarios Promotores Inversores de Canarias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues le traslado esa pregunta. ¿Cómo se va a comportar el mercado inmobiliario aquí en las islas? ¿Van a bajar los precios? Yo creo que el mercado inmobiliario, tanto en las islas como en general, no va a ser de los grandes afectados por esta crisis. Gracias a Dios, porque ya sufrimos una muy importante hace unos años que duró casi 9, y ahora mismo yo creo que va a haber algunos cambios, pero no tan significativos, sino simplemente que tendrán que ver con la evolución de los empleos y la evolución de cómo funcionarán los ERTEs, cómo la gente volverá a su puesto de trabajo, y principalmente por la capacidad de la banca para poder ayudar a los compradores a adquirir una vivienda. Sí, y si desde su experiencia, ahora mismo hay muchas personas que el alquiler se ven asfixiados, a lo mejor que no lo pueden pagar de vivienda. Y claro, por otro lado está el propietario de esa vivienda. ¿Cómo está funcionando ahora mismo? Aquí se produce una situación bastante complicada. Es decir, hay un montón de gente que se le está haciendo cuesta arriba pagar el alquiler porque o bien se han visto incluidos en un ERTE o incluso en un despido por un ERE. Y bueno, pues tienen dificultades para poder cobrar. Incluso los que están en el ERTE, al cobrar tarde, porque no están cobrando como debería, sino están cobrando de forma diferida, pues se produce esa situación que en muchos casos se puede resolver mediante una negociación con el propietario de la vivienda, que también, evidentemente, tiene que asumir sus gastos con ese alquiler en muchas ocasiones, incluidos los gastos de la hipoteca, que el banco no los perdona y que hay que pagarlo todos los meses y que normalmente se aplica esa renta a ese gasto. Yo creo que la cuestión es encontrar un equilibrio y muchas veces lo que se hace es diferir un poquito el pago o incluirlo en el resto de los pagos que se produzcan cuando ya el cliente tenga o el arrendatario tenga capacidad, pues lo va pagando poco a poco esas rentas que se han descontado en el principio de la alarma, ¿no? Y lo mismo podríamos hablar del arrendamiento de locales, ¿no? Sí, correcto. En el caso de los locales, hay sobre todo en los locales en que se han visto sus actividades absolutamente cerradas. Hay otros locales que han seguido funcionando porque son necesarios para la actividad diaria, como pueden ser los supermercados o pueden ser las farmacias, etcétera. En esos casos no hay ningún problema, pero en otros, en actividades que se han visto con un cierre completo, sí que es verdad que se produce exactamente lo mismo, un diferimiento del pago cuando ya el propietario puede iniciar su actividad y pueda tener capacidad de pago, o bien una reducción de la renta para poder ayudar a esos clientes para que se mantengan en sus negocios. Al fin y al cabo todos tenemos que tener un poco de solidaridad.
Viendo la previsión económica, con una caída del Producto Interior Bruto, incluso peor aquí en nuestro archipiélago, es normal que nos planteemos si la vivienda pues va a disminuir su precio, si los alquileres pueden bajar, si puede ser una oportunidad ahora mismo para ciertos inversores comprar, y qué tipo de vivienda sería la que se demanda en este momento después del confinamiento. Yo creo que todo va a tener que ver con la evolución que tenga toda esta situación en los próximos meses. Todavía la verdad es que estamos en una situación de desconocimiento de lo que va a suceder, incluso en los estados de alarma que se han ido produciendo poco a poco, ahora con todas estas fases. Yo creo que el gobierno está cometiendo un error y es la desinformación, o por lo menos confundir a la gente, tanto al ciudadano como al empresario, como al inversor. Entonces, todo se verá un poco más claro pues pasado un mes. Las tendencias de querer comprar una vivienda en un sitio determinado, ¿no? Como se venía diciendo, que ahora las personas van a querer comprar más casas en el campo porque se han visto metidos en viviendas en el centro de la ciudad donde prácticamente no han podido moverse. Yo creo que eso es ridículo, porque en cuanto se pase esto, cualquiera que se vaya a vivir al campo lo que querrá es vivir cerca de su trabajo, o cerca de la ciudad o de la urbe, donde tenga todos los servicios a mano. Eso es simplemente una cuestión que ha salido ahora un poco por la cuestión de estar confinados, algo que nunca había pasado. Pero el mercado de la vivienda yo creo que va a seguir, se va a mantener, yo creo que va a seguir habiendo gente que compre casas, yo creo que no va a ser realmente un afectado por esta situación. Eso sí, habrá gente que con esta incertidumbre pues decida esperar un poco, pero al fin y al cabo han sido 2 meses en el que ha habido un gran parón, pero en el sector inmobiliario yo creo que ahora mismo es una oportunidad y nosotros desde luego lo que yo percibo y lo que percibo de mis compañeros promotores es que vamos a seguir construyendo y poniendo viviendas en el mercado para dar cobertura a toda la demanda que hay. De acuerdo, pues Ramón Pérez, muchísimas gracias por atendernos, presidente de la Asociación de Empresarios Promotores e Inversores de Canarias. Gracias, buenas tardes. Gracias a ustedes, buenas tardes. Continuamos. La Gomera es una de las islas que han pasado hoy, como les hemos contado, a la fase 1 de desescalada gracias a su evolución, dada esa mínima incidencia de contagio por COVID-19. El periodo de cuarentena y la imposibilidad de salir de casa a practicar deporte no ha sido un impedimento para los miembros de Gomera Activa, quienes han llenado sus redes de entrenamientos, algunos de ellos imposibles. Gomera Activa es una empresa de turismo activo de la isla cuyo propietario, David, ha pedido a todos que envíen vídeos para saber cómo están llevando los entrenamientos en estos días de cuarentena. El resultado está en las redes y ahora ustedes van a ser testigos de que en tiempos complicados se agudizan ingenio en esto de mantenerse en forma, en esto de mantenerse activos. Con confinamiento o sin confinamiento, La Gomera mantiene la energía a través del deporte. Si algo hemos visto en esta cuarentena son vídeos de mucha gente haciendo ejercicio. Hemos visto saltos increíbles y skaters que toman jardines y salones dominando sus tablas. Zumba y bailes para mantener el cuerpo en forma. Destreza con el hula hoop y auténticas habilidades a 2 ruedas. 2 ruedas sobre las que se sigue practicando subidas no aptas para todos los públicos o bajadas, mucho más llevaderas. Diversión en equipos dobles, donde el contacto además está presente. Los hay que llevan la tradición a casa y la sacan por la ventana. Y quien encuentra la manera de hacerla entre 4 paredes. Saltos de alegría y momentos de quemar un poco más de cardio. Llega el momento de relajarnos y hacer estiramiento para hacerle frente a quienes han llevado a casa la playa, tabla de surf en mano, equipados hasta los dientes, un simulador de olas perfectas que muestran que todo es posible. Ejercicio y más ejercicio, que a algunos nos deja sin aliento ver cómo La Gomera se activa. Museos de Tenerife, de la mano de sus técnicos de conservación, ha lanzado en Internet, son los encargados de brindar una serie de consejos prácticos a través de Internet. Quería decir, se llama Conservación en Casa, es una sencilla guía de consejos para mantenernos ocupados al tiempo que cuidamos nuestros objetos más preciados. Una serie de vídeos de corta duración dirigidos a todos aquellos que, estando en casa, pueden ocuparse de la conservación de sus objetos más preciados.
de esos objetos queridos, pues souvenir que traen de sus viajes o aquello que heredamos de nuestros padres o de nuestros abuelos que le tenemos cariño, o también a coleccionistas que tienen en su casa mucha obra de arte, mucha pintura, pues pequeños consejos sobre cómo limpiarlas, sobre cómo evitar que les llegue el sol, o también, bueno, tenemos un vídeo dedicado a pegar. Se trata de aprender a conservar todo aquello que tenga un valor especial, objetos que en cuestión de años podrían incluso formar parte de la historia. ¿Quién no tiene en casa a lo mejor un sombrero de la abuela? Pues damos consejos como hacerle un soporte y guardarlo en el armario. ¿Quién no tiene en casa una silla de madera que le tiene cariño? No tiene por qué ser antigua. Para conocer todos estos consejos basta con acceder a la página de Internet Museos de Tenerife y en un solo clic acceder a estos vídeos subidos al YouTube. Una de las grandes dudas de los más pequeños durante este confinamiento ha sido ¿qué pasa si se les cae un diente? ¿Puede el ratoncito Pérez ir a buscarlo? Bueno, deben saber que sí, que tiene un permiso especial para seguir cumpliendo con su trabajo. Se alarga la cuarentena, pero los dientes de los niños y niñas se siguen cayendo. Por ello, el ratoncito Pérez tiene vía libre para seguir trabajando. Así lo confirmaban Pedro Duque y Fernando Simón. Yo creo que el ratoncito Pérez tiene salvoconducto permanente para ir a donde tenga que ir. Sí, y además de salvoconducto seguro que tiene los equipos de protección adecuados para ni enfermarse él ni infectar a los niños en caso de que tuviera la infección. Son muchos los municipios canarios como Puerto del Rosario que ya han emitido un comunicado para recordarle a los más pequeños que sigan poniendo el diente debajo de su almohada y al señor Pérez que continúe trabajando. Yo siempre soy muy dormilona, así que me das un regalo cuando se me caiga el diente. Cada vez queda menos para que estos parques, aún cerrados, vuelvan a cobrar vida con presencia de niños. Algunos incluso volverán luciendo su nueva sonrisa. La Fundación Martín Chirino participa en la iniciativa solidaria 28 obras de arte contra el COVID-19, una subasta cuyos beneficios se destinarán al colectivo de profesionales sanitarios a través de Cruz Roja, Médicos Sin Frontera y Cáritas. El mundo de la cultura se suma a la donación a través de una subasta benéfica extraordinaria. 28 obras de arte contra el COVID-19, que así se llama, cuenta con un catálogo de obras entre las que se incluye esta de Martín Chirino. El artista Martín Chirino creó una serie de bronces para autofinanciarnos la fundación. Entonces tenemos estas tres series de bronces, las tenemos a venta en la tienda y que era lo único de lo que disponer para poder entregar a esta subasta, puesto que la demás obra no está afecta a la fundación como tal. El Viento 1, Viento para un nuevo mundo, con un precio de salida de 1.000 euros, es una de las obras con más pujas recibidas hasta el momento. Es la obra de catálogo que más pujas ha tenido, al momento de ahora lleva 16 pujas y arrancó con un precio de 2.000 euros y está ahora mismo en 6.000 euros. Subasta Segre coordina esta acción benéfica extraordinaria en la que hasta el 6 de mayo, este miércoles, y a través de su página web se puede pujar por las 28 obras donadas por artistas, legados de artistas y coleccionistas. Hacemos ahora una pequeña pausa y enseguida volvemos con toda la información. Les esperamos.